actualmente es el de hidrostática. Hidrostática, del tema 4. Entonces veamos algunos conceptos básicos para poder entender esta unidad. Los líquidos, estos son fluidos y tienen propiedades. Una de ellas es la viscosidad, que es la medida de la resistencia que se opone a un líquido a fluir. Entonces, esta viscosidad tiene unidades de pascal por segundo. También tenemos otra propiedad que es la tensión superficial. Entonces ustedes han observado cómo un mosquito puede estar parado sobre el agua, y esto se debe a que existe la fuerza que ejerce la superficie dividida por la longitud del perímetro de la superficie. Entonces es lo que permite flotar prácticamente. La cohesión. La cohesión es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. En este caso el agua tiene una fuerza de cohesión grande y las gotas tienden a unirse a sí mismas. Después tenemos lo que es la propiedad de la adherencia. La adherencia es cuando las sustancias líquidas se adhieren a los cuerpos sólidos. Entonces eso ocurre cuando tienen contacto, como por ejemplo con la lluvia con las partículas de polvo, que prácticamente las disuelven mientras van cayendo y se van quedando sobre las superficies, sobre todo. Y tenemos la capilaridad, que es un fenómeno que hace que la superficie de un fluido, al estar en contacto con un cuerpo sólido, suba o baje de acuerdo a si se moja o no el elemento en cuestión. Entonces podemos ver el experimento clásico de un popote, cómo es que va subiendo. Entonces por capilaridad va subiendo a través del tubo hueco. También tenemos los conceptos de densidad y peso específico. La densidad es la relación masa entre volumen. Entonces ρ es igual a la masa entre volumen medido en kilogramos sobre metro cúbico, que es unidad. Y el peso específico es la densidad multiplicada por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos estos dos conceptos parecidos, pero no igual. La presión. La presión indica la relación entre la magnitud de una fuerza aplicada en forma perpendicular y el área sobre el cual actúa. Por lo tanto, la relación que existe es que presión es igual a fuerza entre área. La presión es directamente proporcional a la magnitud recibida de la fuerza e inversamente proporcional al área. Entonces los fluidos pueden ser sometidos a presión, pueden comprimirse. Por ejemplo, en los tanques de gas butano, cuando llenamos una llanta de la bicicleta, moto o auto. Existen diferentes tipos de gases que pueden comprimirse. Puede ser nitrógeno, una mezcla de gases como el aire, oxígeno, etc. Tenemos también el principio de Pascal. ¿En qué consiste este principio? Pues establece que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite en todas las direcciones con la misma intensidad, y eso quiere decir que las paredes se ven sometidas a cierta presión. Entonces la presión medidos en pascales, que son los kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Entonces no hay que confundirlo con el Newton. Recuerden, el Newton es la fuerza de kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Muy bien. Tenemos también el principio de Arquímedes. Curiosamente, la historia de este principio, pues ustedes conocerán que tiene que ver con la comprobación de que si una corona de oro realmente había sido hecho con este material y con la masa proporcionada. Entonces
Al hacer su descubrimiento, Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Entonces ahí vemos que un fluido está siempre en equilibrio, y cuando nosotros sumergimos algún cuerpo que tiene una masa, pues esta tiende a desplazar el volumen, que va a ser igual a la masa. Y entonces tenemos diferentes tipos de materiales. Hay materiales que son más densos y hay materiales que son menos densos. De ahí depende si estos se hunden o no. Ok, entonces nosotros vamos a ver una aplicación en simulaciones. Por ejemplo, tenemos en este caso Styrofoam, que es una especie de polietileno, ¿sí? Entonces este material, que es como el foamy o como un plástico que no pesa mucho, prácticamente es menos denso que el agua y no desplaza gran volumen, de hecho flota. Y el volumen es muy poco aquel que está desplazando. Pero si nosotros lo cambiamos por madera, por ejemplo, vemos que está desplazando más agua. Entonces podemos ver que al incrementar la masa también incrementa el volumen. Acuérdense, el volumen puede ser calculado por lado, o sea, largo, ancho y profundidad de algún cuerpo sólido. En este caso podemos aumentar hasta 4, por ejemplo, y vemos que el comportamiento del bloque de madera, prácticamente este cubo está desplazando los 4 kilos de masa en volumen. Entonces también ocurre con otros materiales, que es el agua. Por ejemplo, el agua se encuentra en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. En este caso el hielo es el estado sólido y es menos denso que el agua líquida. Entonces más denso porque se puede prácticamente sumergir. Es una propiedad que tiene. Entonces vemos que se está desplazando esos 9 kilogramos. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, ponemos un cubo de ladrillos, vemos que este es más denso y tiende a hundirse, y esa es la cantidad que se está desplazando. Entonces esto tiende a ocurrir. Viéndolo desde otro punto de vista, podemos hacer comparaciones entre los tipos de materiales. Por ejemplo, tenemos aquí un cubo de 5 kilogramos. Nosotros lo tenemos y vemos cuánto se desplaza. Tenemos acá un cubo de ladrillos más denso y que cae. Entonces, en la hidroestática podemos calcular lo que es el peso que puede tener un cuerpo sólido dentro del agua. Lógicamente aquí entran en contacto varias fuerzas: la fuerza de empuje, o sea, de elevación que ejerce el agua sobre el cuerpo, también el peso del cuerpo cuando entra y la masa que tiene. Entonces podemos ver que dentro del agua la fuerza que ejerce o el peso es de 24.50, pero cuando lo sacamos fuera del agua, este es igual a 49 newtons. Muy bien. Otra forma que tenemos de analizar estos fenómenos son mediante la presión, el flujo. Entonces supongamos que nosotros tenemos cierto volumen. Sabemos que el agua tiene la densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que también puede transformarse a gramos sobre mililitros. Son las mismas unidades, hacemos la conversión. Entonces, con toda su viscosidad,
podemos medirle la presión atmosférica que se va a tener, es la presión hidrostática. Podemos hacer mediciones de cuánto es lo que sube o baja en volumen. Bien, si el líquido fuera otro, en este caso miel, vamos viendo que la densidad va aumentando. ¿Esto qué quiere decir? Que el líquido, al ser más denso, prácticamente tiene una presión hidrostática diferente a la presión atmosférica. Aquí tenemos 106.5 y 101.3 kilopascales. Bien, un líquido menos denso sería la gasolina. Entonces 105.8, que corresponde a esta cantidad. También podemos ver que los fluidos se comportan, por ejemplo, cuando se mueven en un movimiento rectilíneo, prácticamente un flujo laminar, porque las moléculas se mueven de esta forma laminar. Pero si nosotros cambiamos la forma por donde pasa el agua, ya sea de una forma anisotrópica, que no es regular, entonces vamos viendo cambios en su comportamiento. A menor espacio por donde cruzan, las moléculas van acelerando su movimiento. Bien, entonces podemos ver también cierta velocidad, cómo es que el agua va fluyendo más rápido a menor anchura. Diferente forma en diferentes partes. Aumentamos la velocidad y se es más visible este cambio de velocidad. También afectado por el fluido. Fluido menos denso pues presenta menos viscosidad y entonces generalmente entonces el agua se mueve a diferentes profundidades, diferentes velocidades. Todos estos fenómenos tienen relación directa con la pública. También presión hidrostática. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero se encuentren bien. Saludos, clase física.